UCATSE y Canal Católico San José, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, presenta. Hola, bienvenidos. Hoy los acompaño. En esta ocasión vamos a hablar de las medidas para la conservación del agua y para ello tenemos al especialista, la ingeniera Elba María Castillo, que va a compartir su experiencia de cómo conservar este vital líquido. Bienvenida, ingeniera. Gracias, Ingrid. Vamos a iniciar que usted nos comente un poquito cuál es la problemática actual, ¿verdad?, del agua en Nicaragua. Sí, la problemática del agua en Nicaragua podemos abordarla de diferentes perspectivas. Uno es el orográfico. Sabemos que en Nicaragua tenemos en el macizo central montañoso. Desde quinto grado nos vienen enseñando nuestros profesores que en el centro de Nicaragua está el macizo central montañoso. Las nubes que vienen del este cargadas de agua depositan el 80% de las aguas en el Atlántico y el 20% apenas al lado Pacífico y central, donde nos ubicamos nosotros, y ahí es donde tenemos la mayor concentración de población. Desde ahí inicia un problema de acceso. Si ustedes pueden ver en el mapa de Isoyetas que va a estar en pantalla, vemos que este asunto orográfico nos permite tener precipitaciones desde del orden de los 6.000 milímetros por año en San Juan del Norte, Río San Juan, de 6.000 milímetros, eso es bastante, está en azul en el mapa, y de precipitaciones menores de 600 milímetros por año en Condega y Somoto. ¿Y qué pasa? En el norte y centro de Nicaragua y Pacífico tenemos el 57% de la población. Otro aspecto que se puede abordar es el aspecto geomorfológico. Ese 20% que precipita en el Pacífico y Centro lo hace en suelos de origen volcánico la mayor parte. Los suelos de origen volcánico permiten el almacenamiento de las aguas en el subsuelo, lo que conocemos como agua subterránea. Por ejemplo, aquí en Estelí nos abastecemos el 90% de la población de agua subterránea. Pero ¿qué pasa? Ese 20% lo almacenamos poco, no tenemos medidas conservacionistas, medidas de infiltración y una serie que aquí ya caemos al aspecto y al enfoque técnico, ¿verdad? Porque carecemos de estas medidas, hay que infiltrar más, porque el problema de la agua subterránea es que pasado 20 años de sobreexplotación, el acuífero está prácticamente perdido. Costaría 20 años más para su recuperación, ¿verdad? Ese es un asunto grave. Igualmente, los acuíferos cuando se contaminan, casi es un proceso irreversible, necesita muchos años para su recuperación. Otro problema que podemos abordar, técnico también, es la distribución, la infraestructura del agua potable. Desdichadamente hay poco presupuesto para esta infraestructura. La zona rural no está abastecida, la zona urbana sí nos abastecen más, pero también hay problemas, permitimos fugas, no denunciamos, digamos, por decir así, las fugas que encontramos en la calle, ¿verdad? Entonces eso nos causa ineficiencias técnicas. Podríamos decir que también técnicamente y un poco político y administrativo de la problemática es que nuestra división política no coincide con la división de cuencas. Por ejemplo, Estelí. Sabemos que la mayor parte de nuestras aguas van al río San Juan. Sin embargo, también van al río Coco. Sin embargo, también va al río San Juan, al río Negro y al Estero Real, imagínense. Eso genera un conflicto de uso, ¿verdad? Porque la administración política, sabemos, se da por departamento, por municipio, ¿verdad? Entonces no coincide con la unidad que debe ser, la unidad de planificación que debe ser la cuenca hidrográfica. Solo en Estelí tenemos esto, ¿verdad? Otro aspecto es el legal. Contamos con una buena ley de agua,
pero administrativamente carece de instrumentos. Por ejemplo, se sabe que la industria nicaragüense consume 3 veces más de agua para producir, ¿verdad? 3 veces más de agua que establecen los estándares internacionales. Entonces hay un problema de control, un problema de monitoreo, ¿verdad? de la ley. Otro problema, y no menos importante, es el asunto cultural. Nosotros vemos los recursos aislados, fragmentados. No pensamos que el agua se relaciona con el suelo, con el bosque, con el hombre, ¿verdad? El agua es, dicen los libros, es tan enigmática, es tan importante para la sostenibilidad alimenticia, para la seguridad alimentaria, para la salud. Es decir, el agua no solamente es un recurso natural, es un recurso social, alrededor del cual tendríamos que estar organizados todos los nicaragüenses, unidos para enfrentar esta problemática. El agua es tan vital, ¿verdad? Tan vital que ya es de sobra conocido y también tiene un valor espiritual. Nuestra religión, por ejemplo, es un símbolo el agua para la purificación en nuestro bautizo. Entonces, por eso cierro con un asunto cultural, que es muy importante, ¿verdad? Porque los medios de comunicación y las universidades como nosotros tenemos una función muy importante en este asunto cultural, que educar, educar y educar. ¿Podríamos decir, ingeniera, que estamos en una situación reversible con respecto al agua? Puede ser una situación reversible, pero a largo plazo. Necesitamos bastante tiempo para poder recuperarnos. Para eso es necesario voluntad política, como hablaba de la administración de la ley, y voluntad de nosotros también, porque si queremos agua para todo, tenemos también que comprometernos todos, ¿verdad? ¿Qué se podía plantear o solución en el campo para la utilidad del agua? Sí, en el campo una tarea importante es organizarse. La gente debe organizarse para gestionar su agua. No esperen que los demás lleguen a gestionar el agua que ustedes necesitan. Hay que organizarse, ¿verdad? Otra tarea importante es la educación. Entre más conozcamos del agua y su problemática, mejor. Otro aspecto es implementación y adopción de técnicas de conservación. Van a ver en pantalla una zanja de infiltración, por ejemplo. Como sabemos, y yo decía al inicio, nuestras fuentes de agua en 90% son subterráneas. Las zanjas de infiltración nos van a permitir recargar el acuífero de Estelí. Si vamos a nuestro departamento, va a permitir recargar Estelí, ¿verdad? Recargar el acuífero de Estelí a través de la reforestación, a través de zanjas de infiltración como la que ve en pantalla, a través de diques, a través de la cosecha de agua. Con los estudiantes de EUCATSE, alrededor en las comunidades hemos implementado los diques para el control de cárcava. El dique permite, además de controlar las pérdidas de suelo, recuperar las cárcavas y permite la infiltración, ¿verdad?, necesaria en el almacenamiento de agua. Entonces es necesario también mejorar las prácticas agrícolas, ¿verdad?, evitar el uso de agroquímicos, porque posteriormente esos agroquímicos van al suelo y el agua con las corrientes van al agua, ¿verdad? Van a la contaminación, perdón. Entonces es necesario cuidar estas buenas prácticas, evitando el abuso de agroquímicos, porque al final nos viene a nosotros. Este control en la parte rural es muy importante porque los daños generalmente ocurren en la parte baja, donde estamos, las ciudades, ¿verdad? Los daños posiblemente no los sufra tanto la parte rural. La parte rural sufre el acceso. La parte rural sufre el acceso. Más del 50, casi el 60% de la población rural sufre de acceso, no tiene agua. Sobre todo las mujeres, ustedes saben que son las que garantizan el agua en la casa, tienen que recorrer, caminar grandes kilómetros para conseguir el agua, junto con los niños, ¿verdad? Entonces, en la parte rural es un problema de acceso, pero en la parte urbana nosotros ya tenemos problemas sabemos todos, las inundaciones, ¿verdad? Colapsan las infraestructuras hidráulicas
Entonces ahí las pérdidas son casi irreparables, ¿verdad? Porque son pérdidas humanas. Entonces la tarea tiene que ser de la parte rural y de la parte urbana. Entonces las técnicas de almacenamiento e infiltración en la parte rural son muy importantes. Y aunque es cierto que el canal no va a ir exactamente a toda el área urbana, pero la gente que decide, la gente que va y que planifica, podrían considerar este aspecto. Ingeniera, ¿podríamos decir que su planteamiento que nos acaba de decir está relacionado con la cuenca hidrográfica? Así es. En la unidad de planificación debe ser la cuenca hidrográfica. De manera que en la parte alta solo establezcamos en su mayor parte frutales o forestales. O sea, arriba del 50% de pendiente debe ser reforestada completamente, ya sea con frutales o forestales. Después del 15% de pendiente, que ya es la zona cultivable, debemos implementar medidas agroconservacionistas, diques, práctica en contorno, ¿verdad? Y rotación de cultivos, establecimiento de mulch. Podemos comenzar con material muerto. Sería importante comenzar con material muerto, piedras, desechos de las mismas fincas. ¿Por qué? Porque el suelo está tan deteriorado que si comenzamos con prácticas vivas, barreras vivas, podemos perderla, es lo más seguro, porque el suelo se ha perdido, se ha deteriorado, se ha degradado. Entonces, podemos comenzar con material muerto. Es lo ideal, yo así le digo a mis estudiantes, comencemos con material muerto. Donde nos abunden las piedras, ahí hagamos barreras. Con desechos de la cosecha, ahí hagamos desechos acordonados en curvas a nivel para detener el suelo y hasta posteriormente podríamos establecer, ¿verdad?, las barreras vivas, la agroforestería. Son técnicas ampliamente conocidas que es necesario y finalmente es necesario implementar. Finalmente en la ciudad, pues, donde más nos llega el recurso, ahí es donde tenemos que ahorrar. Aunque miremos abundancia, pues, se dice que el país es rico y somos ricos en agua, pero no la almacenamos, no la guardamos para la época de crisis, porque indudablemente la época de crisis se acerca, va a llegar y necesitamos implementar medidas. ¿Qué prácticas usted nos puede sugerir para que se den también en la parte de la ciudad, en utilizar ese vital líquido como es el agua? Sí, disculpe, Ingrid, yo también quería hacer mención sobre un estudio que hicimos en la universidad en los 5 departamentos, Pueblo Nuevo, Condega, Limay y Estelí. Hicimos el estudio de la hidrodinámica del agua subterránea. Este estudio se lo facilitamos a personal de Marena. ¿Para qué hicimos este estudio? Para identificar las zonas de recarga del acuífero de Estelí, ¿verdad? Es importante ese estudio, uno de los estudios más valiosos que tenemos y siempre enfocados a la recarga de la parte rural. Las ciudades ya es un asunto de descarga. Aquí ya tenemos otras medidas que voy a hacer y que en pantalla van a presentarse. Por ejemplo, controlemos el tiempo del baño, cerremos la llave mientras nos enjabonemos. Esto puede ahorrar 2.500 litros por mes. En imagen pueden ver una ilustración. Cerremos las llaves mientras nos lavamos las manos o cuando se rasure, cuando se cepille los dientes y use un vaso. Podría ahorrarse hasta 10 litros al día. También hay una imagen en televisión que ustedes pueden ver. Al lavar las verduras, use un recipiente lleno y lave de una sola vez. No lo haga dejando la llave abierta. Remoje y enjabone todo de una sola vez. Puede ahorrar de 200 a 500 litros al mes. Usemos el agua residual para lavar aceras, para iniciar el baño del perro, para regar, también puede ser para regar siempre que no contenga detergentes. En imagen también, en pantalla pueden ver una imagen. Instale inodoros ahorradores de agua o coloque una botella de plástico llena de piedra
cerrada, ¿verdad? La botellita o agua adentro para desplazar un volumen de manera que los inodoros puedan descargar con 6 litros. Puede ahorrar 20 litros al día. Repare las filtraciones o fugas. Use baldes en lugar de mangueras para limpiar el carro. Reguemos el jardín únicamente cuando sea necesario y en horas tempranas o por la tarde. Cultive plantas de poco consumo o plantas nativas. Adopte técnicas de riego más ahorradoras. Finalmente, y no menos importante, debemos tomar conciencia de que muchas veces el costo que se paga por el agua es inferior a su valor verdadero. Los costos no incluyen la producción y conservación del agua, por ejemplo, y llegará el momento en que costará mucho más, por lo que conviene estar preparado con técnicas y equipos ahorradores. Entonces, en esta época de abundancia, el camino que nos queda es ahorrar, ahorrar y ahorrar. A los medios de la universidad, también nuestra misión, educar y educar y educar y generar investigaciones y tecnologías que puedan adoptarse en el campo. Muchas gracias. Bueno, con esto nosotros vamos concluyendo con este importante tema, como es la conservación de este vital líquido, como es el agua. Gracias por este espacio a la ingeniera que nos ha permitido esta gran información y también esos consejos prácticos que debemos de tomar en cuenta como profesionales y también como ama de casa y como todo individuo de esta sociedad. Gracias. Este programa es una producción de UCATSE y Canal Católico San José, con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.